periodista Augusto Álvarez Rodríguez con nosotros. Augusto, bienvenido. Buenas noches. Hacíamos memoria justamente con Augusto, quien en los tiempos de Toledo presidente eras director de Perú 21. Y claro, eran pillerías, ¿no? Zamarrerías las de Toledo, pero en esa época, como bien recordábamos, robo, así como que ya está probado, no, ¿verdad? Eran los hermanos, era la custodia esta muy guapa Lady, ¿no? Bardales, creo, ¿no? Y de ahí, ¿qué más? Bueno, estaba haciendo memoria. Estaba el caso Almeida, que fue un caso sonado, que en Perú 21 lo destapamos, con otros medios, ya no recuerdo, pero sí recuerdo que por lo menos en el caso de... Escuché en estos días que la prensa había sido muy condescendiente con Toledo. Yo diría que no. No. Y yo tengo una colección de mis portadas de Perú 21 y cuando las veo digo, pa' su macho. O sea, no, la prensa le metíamos era cañonazos. Cañonazos. Y recuerdo que en ese tiempo Juan Carlos Tafur dirigía Correo y los dos competíamos mucho, Perú 21 y Correo. Y la verdad que había una semana que era la semana de medición de rating de diarios y ahí Toledo lo hacíamos papilla, claro, porque guardábamos toda la munición para ese momento. Sin perjuicio de lo cual debo decir que Toledo siempre tuvo un comportamiento muy democrático. No tuvo una relación con la prensa en general, respetaba los fueros y había un juego democrático razonablemente bueno en ese tiempo. Ahora, ¿qué es, digamos, lo que te produce que tengamos a un tercer presidente preso en la DIROES? Veía tu entrevista con la procuradora y claro, es un gran logro que tengamos que en el Perú a los presidentes se les persiga. Está muy bien. Lo otro es que tenemos una decadencia absoluta en lo que es el ejercicio del poder, desde Toledo hasta Castillo, hasta pasando. En estos días veo estos trailers que están pasando de la película de Alan García y casi que lo presentan como que fuera un prócer de la patria. Digo, no sé, los guionistas que han armado esta película han sido bien creativos y han hecho algo de política ficción, porque en sus dos gobiernos también campeaba la corrupción en gran forma. Estoy recordando, los hermanos de Toledo tenían mucha participación en los hermanos, ¿no? La hermana, sí, varios hermanos estaban metidos Eran como en la danza. 12 ¿no? hermanos, una cosa así, ¿no? Claro. Y funcionarios, ¿no? En puestos claves. Mira que una vez, yo dirigía Perú 21 y le metíamos fuego muy, muy fuerte. Sí. Pero no perdía el contacto y cada 3 semanas, cada cierto tiempo los presidentes, creo que ya no lo estilan, pero conversaban con los medios y contaban. Y recuerdo que una vez Toledo me invita a tomar desayuno y me dice, tú eres muy costeñito, me dice, tú no entiendes, pero en el Ande nos ayudamos toda la familia. Entonces llegamos y entonces, ¿cómo quiere mi mamá, mi papá, mi tía me llama, que hay que colocar al sobrino? Entonces me es imposible, pero tu visión del mundo es muy tecnocrática, el mundo andino funciona diferente, me dijo. Dije, bueno, pero así como funciona el sector público, no puede hacer las cosas que haces. Pero eso, digamos, terminó siendo una antesala de Castillo. Sí, ¿no? Y es una gran pena porque, mira, los dos presidentes de origen más andino, digamos, que han sido Castillo y Toledo. Ahora leí una columna de Mirko Lauer que me pareció muy interesante porque decía, Toledo es más inteligente, elocuente, elaborado que Castillo, pero para salir del hoyo son igualitos de torpes. O sea, se tropiezan y se van hundiendo, pero le han hecho mucho daño, y porque la peor discriminación puede ser aquella en la cual uno usa el origen racial para tapar la forma sinvergüenza de actuar o la corrupción, ¿no? Que es lo que Castillo ha hecho, que es lo que Toledo ha hecho. Tratemos de pensar qué trabajos pueden hacer ahora los 3 presidentes en la prisión, ¿no? Porque normalmente los reos hacen trabajos manuales, ¿no? A ver, tenemos a un ingeniero agrónomo, ¿no? A un agricultor, profesor rural, y a un bebedor. Entonces,
podría el ingeniero agrónomo y el agricultor sembrar algo papas, que le pueda servir para hacer un vodka para ahí hacer de vodkas, papa. exactamente, Claro. ¿no? Ahora, no es podrían producir vodkas. ¿Tú has ido una vez al penal Sí. entrando, o sea, Sí. adentro? Sí. No se conectan. No. No, son como una quinta que está muy separada, donde cada celda, Pero Fujimori tiene ahí que son como tienen un jardincito grandecito, hay como 3 cuartos por cada una y no llegan nunca a conversar. Entonces, no sé si van a tener contacto y no creo que no hay el contacto. Deberían hacerles un patiecito. A diferencia, ¿no? mira, a diferencia de la base naval, donde yo conversé alguna vez con alguna gente que estuvo en la base naval y le hice una entrevista a Peter Cárdenas muy larga. Y vio que había un contacto entre, ya tenían cuánto, 20 años, cada uno, 15 años, y que les dejaban de vez en cuando ir a visitar al otro. Y me decían que por ejemplo, Aymal Guzmán era muy aburrido y que estaba muy tronado y hablaba muchas tonterías. En cambio, una reunión con Montesinos era espectacular porque tenía quequitos, tenía todo muy bien. Entonces, estaba muy bien armado y ahí había más contacto, parece, entre los integrantes de ese... ¿Ah? ¿Cómo armado? Muy bien armado, me dijiste. No, estaba mejor estructurado. O sea, no, que había alguna cosa va a ahí. estar muy bien armado. No, para nada. Pero en el fondo Barbadillo, que ahora escuchaba, veía algo que Toledo le iba a entusiasmar, que era el fondo Barbadillo. Eso le podía generar algún tipo de entusiasmo. Pero ahí no hay contacto entre los integrantes de ese... Deberían tener una hora de patio, ¿no? Pues, con custodio, supongo. Yo sospecho que, mira, la cárcel es algo que te priva de la libertad. Pero dentro de eso no debe ser una mazmorra que te tenga, si tú puedes, no, porque lo más terrible de una cárcel... Todos han sido presidentes, ¿no? Mira, y si sea lo que sea, pero las cárceles son lugares muy tristes. Yo a veces he ido a Castro especialmente, a hacer trabajo con los presos, y tú cuando acaba la jornada a las 6 de la tarde, tú te das cuenta que ese lugar es muy triste. A las 6 de la tarde, cuando se va la luz y todo, son lugares terribles, terribles, y cualquier penal es un penal que te asfixia, que te ahoga la soledad, sea un penal de lujo como son los del Fondo Barbadillo, o sea unos penales más... Pero mira, no está mal, está muy bien que los presidentes que han cometido delitos vayan a la cárcel. Lo que me sorprende es que no aprenden. Entonces, Toledo y sigue el que viene y sigue el que sigue, y Castillo comete las mismas cosas. ¿Tú crees que eso haga pensar a los que vienen? Con toda seguridad, no. Por lo menos la experiencia de los últimos años... Digo, para lo que viene el 26, digamos, ¿no? ¿A quién? ¿A los ciudadanos? ¿De escoger mejor? No. Creo. Ni a los ciudadanos ni a los partidos. Acá tropezamos con la misma piedra todas las veces posibles. Digamos, el consuelo... Es más, algunos repiten. Es la misma piedra con la que tropezamos y lo reelegimos. Como diría Julio Iglesias. Pero claro, el tema es que esto, que es ejemplo, digamos, en el mundo... de haber pasado a ti. A mí me dicen, Perú es un ejemplo, ustedes meten presos a sus presidentes, ¿no? Eso no ocurre en ninguna parte, ¿no? Debería ser, o debería hacernos pensar en elegir mejor y en los partidos plantear y proponer mejores candidatos, pero nada. Parece que la Diroes va a terminar llena de presidentes. Seguramente. ¿Y acaso profesionalizar más la política? Porque mira, mirando el barrio, en Chile no están así. En Chile se parece un poco a que tienes expresidentes que Lagos, etcétera, que tienen que pueden salir, conversar y todo. En Uruguay, el presidente uruguayo lleva en el avión a la reunión para saludar a Lula cuando jura el cargo a 2 expresidentes. Hay una vida más normal que la que tenemos acá. Y yo sospecho que esto va a ser recordado en el futuro, dentro de 30, 50, 60 años, como una etapa muy turbulenta en la historia peruana, donde la política era una posilga donde la gente llegaba a robar con descaro, pero casi que no es que las oportunidades se presentaban en el camino, sino que iban a robar de frente, sin tutías. Porque además, acuérdate, ¿no? Toledo aparece como la antítesis de Fujimori, el discurso de la anticorrupción, acuérdate. Ya, pero más o menos, acuérdate algunas otras publicidades donde Toledo salía en la Plaza de Armas y decía, señor Fujimori, usted ya hizo un buen trabajo, ahora yo vengo a hacer el segundo piso. Pero más en lo económico creo que era eso. Sí, seguramente. ¿No? Sí, es verdad, es verdad. Pero en la corrupción, acuérdate, ¿no? El andamiaje, ¿te acuerdas? El andamiaje, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, es alguien que ha convivido con la mentira. La relación de Toledo con la verdad es muy compleja,
Porque creo, y David Weidman creo que daba una buena teoría que me gustaba, es que la gente, de tanto repetir las cosas, se las puede acabar creyendo. Y te convences y crees que es así y construyes escenarios donde tú dices, no, yo no robé. Pero mira cómo en estos días lo que estamos viendo es cómo se rehace la historia peruana. Entonces Toledo dice, no, yo nunca no pasé por Lo decía caja. en el informe Claro, que pusimos cuando es ahora. el caso, por lo que dice la procuradora y todo lo que conocemos, tiene que haber un juicio riguroso, neutral. Pero no va a ser muy largo, ¿eh? No, es el caso más sólido que hay. Es el caso que está, pero cantado. Están los testimonios de Barata, de Weidman, de Barata, de Maiman. Entonces están ahí clarísimas las cosas para que caigan por su peso. Está tan clarísimo, está tan claro que está allí hasta el regateo. Oiga, Todo. Barata, paga carajo. Y es tan hasta claro eso está. que Toledo, cuando ya se entrega, dice, pero no quiero morir en la cárcel. Es porque él ya sabe qué es lo que va a pasar. O está negociando. ¿Con quién? No sé. Yo creo que no negocia con Porque nada. mira, de un tiempo a esta parte, algunos agoreros, no sé, yo creo que si están lanzando esa clase de teorías deberían decirla completa. Hay muchos que tiemblan, ¿no? Dicen, ¿no? Toledo va a cantar. No sé qué, a ver, ¿qué? No sé, pero además él viene como creyendo, y creo que hay un sector de político y la prensa que dice, Toledo va a ser nuestro ariete ahora con el cual vamos a atacar a mucha gente y ver cómo se levantan cosas. Y por ejemplo, cuando Toledo se quiere comparar con Kuczynski, no se puede comparar con Kuczynski, no son historias muy diferentes. Pero él viene con ese ánimo de decir, voy a hacer el espectáculo, lo voy a armar, el show lo voy a montar para que esto no termine conmigo. O como decía Alan García, yo no me quemo solo. Porque además es bien curioso, ¿no? Los mismos que le dicen, mitómano, mentiroso, ¿cómo pudieron votar por él? ¿Cómo pudieron creer en Toledo? Uy, ya viene las cosas que va a cantar. O sea, decídete pues. Sí. ¿Es un mentiroso o no? Total. Ahora, no sé si te pasa, pero también esto de hacer leña del árbol caído, y ahora veo tanta gente que trabajó con Toledo, que sale con unos entusiasmos a meterle el carro, que ahora entiendo esas historias que decían que lo mismo que se ponían como caballos para llevar a Leguía en su carruaje, fueron los que fueron a saquear la casa 15 días después. Y cómo es la política de alcahueta, de estar ahí pululando alrededor de poder, tanta gente que estaba tan cerca de Toledo, o tanta gente que estaba tan cerca de Castillo, y a los 3 días se descolocaba de una manera espectacular. Es cierto, es cierto. Ahora, claro, Toledo fue la gran oportunidad desaprovechada. Eso es una verdad de perogrullo. ¿En qué sentido? En el sentido de refundar el país. Fue la gran oportunidad. No, Toledo era un personaje del sistema. La gran oportunidad. Así es, totalmente, para nada. Nunca tuvo intención de ir más allá y era además muy frívolo. Sin perjuicio de lo cual tuvo un gobierno que fue un gobierno razonablemente bueno. Tratado de libre comercio, se respetaron libertades democráticas en general en el país. Y agarró una buena época también. Sí, es muy cierto. ¿No? Buenos Pero alguien va a tener números. que escribir esta historia del Perú otra vez de qué es lo que pasó en estos años. Va a ser bien interesante. Era una buena época también. Augusto, gracias. A ti, ha sido un gusto. Augusto. El periodista Augusto Álvarez Rodríguez con nosotros terminando esta semana.